poderoso, alabado sea el Señor. Gracias a Javier García por esa hermosa interpretación musical. Gracias también a todos los que han participado en el día de hoy, que se han unido para que hoy se convierta en un día maravilloso, especial para todos nosotros. Así que desde la historia de los niños, todo lo que se ha hecho aquí, la escuela sabática, es el complemento de tener un día especial con el Señor. Así que ahora llegó el momento de estudiar la palabra de Dios. Amén. El anuncio que hicimos de la programación de la tarde cancelada incluye también a los aventureros. Los conquistadores pues están de campamento este fin de semana, no están con nosotros, por eso ven la iglesia un poco, ausente con algunas personas, y es que están de campamento. Nuestros conquistadores, con los padres, los consejeros, están disfrutando de un ambiente maravilloso y nosotros estaremos orando por ellos. Amén. Pero los aventureros que están con nosotros, no tenemos programación para ustedes esta tarde. La directora le va a mandar el comunicado también a los padres que no están presentes para dejarles saber ese detalle importante. ¿Estamos preparados para abrir la palabra del Señor? Vamos a orar. Cierren sus ojitos y acompáñenme en esta oración. Padre amado, Padre bondadoso, Señor, como siempre venimos ante tu presencia, no como justos, sino como pecadores, pero por tu gracia maravillosa, Señor, aptos para estar ante tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el espacio, el lugar de nuestra mente, de nuestros corazones, que no tengamos ninguna distracción y que podamos concentrarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Como siempre, a pesar de las imperfecciones del instrumento, que tú, Señor, puedas hablarle a tu pueblo hoy presente y a los que están con nosotros a través de las diferentes plataformas. Úsanos poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cómo se titula nuestro estudio de esta mañana? Mundo en crisis. ¿Cuántos creen que nosotros vivimos en un mundo en crisis? ¿Cuántos creen? Muy bien. La pregunta sería, ¿crisis de qué? ¿Crisis de agua? ¿Crisis de dinero? ¿Crisis de familia? ¿De qué vivimos específicamente en un mundo? Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8. La historia que vamos a analizar, o los detalles que vamos a mencionar de una historia que ya usted conoce, también la menciona el libro de San Mateo en el capítulo 8, verso 28 hasta el verso 34, y también en el libro de Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Yo voy a usar directamente la de Lucas 8, que es donde se relata esta historia con algunos detalles relevantes y específicos que me gustaría que usted explore conmigo al abrir la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído, han escuchado o han visto quizás hasta videos en YouTube de la historia del endemoniado de Gadara? ¿Cuántos han? Solamente 2 o 3. Interesante. Ok, pues entonces vamos a contar la historia completa. Yo solamente iba a resaltar algunos detalles, pero debido a la escasez de los que han, o los pocos que han estudiado la historia, vamos a narrarla completa. ¿Les parece bien? Si amén no tuvo tanta fuerza. No se preocupen, ya nosotros cancelamos la programación de la tarde, así que pues podemos estar 2 horitas adicionales a lo que va a pasar en la tarde. Amén. Eso me gusta, que ustedes se sonrían y digan amén. Lucas capítulo 8, verso 26. Siempre vamos a resaltar, pueblo querido, los detalles para tratar de entender la narración. Dice el verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Verso 27. Al llegar él, ¿quién es ese él? Jesús. Recuerde, déjeme explicarle un poquito el trasfondo. Esto está pasando específicamente después que Jesús
cruza el mar de Galilea con los discípulos. ¿Recuerdan esa historia? Hablamos en algún momento de esa historia también. Jesús hace la invitación a los discípulos a cruzar al otro lado. El término de cruzar al otro lado siempre se refiere a territorio gentil, territorio que todavía no ha recibido palabra de Dios, territorio que todavía no ha conocido de Jesús. El término al otro lado es usado en la Biblia para referirse a los territorios que no son judíos. Territorio donde escasea la palabra del Señor, donde no se ha escuchado la palabra del Señor. Así que ahora, ya cruzando el mar de Galilea, entonces llega allí a la ribera opuesta a Galilea. Verso 27. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba? Pero agrega otra cosa adicional. Desde hacía mucho tiempo. Eso es bueno subrayar esa expresión allí. Jesús llega y tan prontamente llega, tiene el encuentro con el endemoniado que ya tenía mucho tiempo siendo poseído por el demonio. Y dice el versículo, la última parte del verso, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿dónde moraba? Ahora yo le pregunto, ¿él quería morar en los sepulcros porque él quería morar en los sepulcros? ¿Por qué moraba en los sepulcros? Porque el demonio lo llevaba allí. ¿Captan el punto? Entonces, la aclaración de que este era un endemoniado desde hacía mucho tiempo es importante y es relevante. Ahora yo quiero que ustedes vean a Jesús cruzando el mar de Galilea. Está cruzando el mar de Galilea. Cruzar el mar de Galilea en los tiempos de Jesús era un desafío a las fuerzas del mal. Porque para la época, para aquellos tiempos, se entendía que las fuerzas del mal, es decir, los demonios, Satanás y los demonios, eran los que tenían control completo, absoluto del mar. Y cruzar al otro lado no era simple y llanamente montarse en el barco y cruzar, sino también era un desafío a las fuerzas del mal en medio del mar de Galilea. Por eso se desata una tempestad y ustedes conocen los detalles, hemos hablado de lo que sucede allí. Pero Jesús, después de afrentar o combatir una tempestad tan grande, de combatir las fuerzas del mal, llega a un territorio que es un territorio gentil, donde la palabra de Dios no se ha escuchado, donde la presencia de Jesús no ha estado, donde Jesús no ha llegado, y tan prontamente llega, encuentra a un hombre endemoniado que hacía mucho tiempo que ya estaba siendo poseído por el demonio. ¿Cuál fue el propósito de Jesús el llegar allí a Galilea? A Gadara. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es la misión de Cristo según Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante? Él vino a traer libertad ¿a quiénes? A los cautivos. Dar libertad también ¿a quiénes? A los encarcelados. También traer paz o consuelo a los oprimidos. Hay tres clases de personas: los oprimidos, los encarcelados y también a los esclavos. Jesús vino a traer libertad. La pregunta que nosotros nos hacemos: si son esclavos o están encarcelados o están oprimidos, son oprimidos, encarcelados y esclavos ¿por quién? ¿Se está hablando de traer libertad a los que están presos literalmente en las prisiones? ¿O es traer libertad a los que están presos por el pecado? Por el pecado. Guarda relación con lo malo, con lo que es malo. De modo que Jesús llegó a este lugar, a Gadara, con el propósito de traer libertad a uno que estaba ¿cómo? Preso, tras las rejas, cautivo, esclavo, dominado. Usted va a entender esos detalles más adelante. Pero mire lo que dice el verso 28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies clamó en gran voz. Déjenme hacer un paréntesis aquí. La primera expresión del texto, la primera expresión guarda relación con el hombre, no con el demonio. Voy a repetir esa parte. La primera expresión del texto, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Léalo. ¿Cómo dice la primera expresión del texto? La parte B, la parte A. Lanzó un... Y luego
se postró ante Jesús. Y antes de continuar la parte B, dice el texto que tan prontamente se postró a sus pies, ¿qué hizo? Exclamó con gran voz. Cuando nosotros vemos expresiones como esas, por ejemplo, nos recuerda Éxodo capítulo 2, recuerda cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Y dice Éxodo en el capítulo 2, el versículo 23 específicamente, que el pueblo rogó y clamó a Dios por causa de su servidumbre. Y dice que el clamor del pueblo llegó ¿hasta dónde? Hasta Dios. En el libro de Jueces también, en el capítulo 4, verso 3, el pueblo de Israel pide a Dios o clama a Dios que los libere de los enemigos que lo han tenido cautivos y suprimidos por 20 años. Y Dios los escuchó también. Eso les recuerda a Jeremías 33:3, ¿sí o no? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Texto famoso. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas profundas y ocultas que tú no conoces. De modo que la clave cuando uno está esclavizado, cuando uno está oprimido, cuando uno está encarcelado, ¿cuál es? Clamar, clamar. Pero lo interesante que en el verso 28, cuando dice todo esto acerca del hombre, ve a Jesús, quiere liberación, quiere dejar de ser cautivo, llega ante Jesús y se postra, y al postrarse clama, pero la parte B del texto, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Con quién tiene que ver? ¿Con el hombre o con el demonio? Jesús no vino a atormentar al hombre. ¿Vino a qué cosa? A traerle libertad. Estaba cautivo. Y quien lo tenía cautivo eran las fuerzas del mal. Y Jesús vino a quitarle ese poder al demonio que lo tenía cautivo y traerle libertad. De modo que cuando el hombre se postra ante Jesús y va a aclamar a Jesús para que lo libere, el demonio calla al hombre y habla a él por el hombre. El demonio es el que expresa lo que aquí nosotros leemos en la parte B del texto. Y es interesante que dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y entonces el demonio hace un ruego. ¿Y por qué ruega? ¿Cuál era el tormento del demonio? ¿En qué consistía el tormento del demonio? Interesante, alguien mencionó allí, ¿qué cosa? La presencia de Jesús se convertía en un tormento para el demonio. Jesús llegó con el propósito de traer libertad, es decir, de sacar al demonio fuera de este hombre. Y la presencia de Jesús se convirtió en una tortura para el demonio. De hecho, podríamos decir para los demonios. ¿Sí o no? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, ¿cómo? Legión. ¿Y qué significa legión dentro del concepto latín o romano? Está hablando de una división de 6,000 soldados del ejército romano. De modo que este hombre tenía ¿cuántos demonios? No, muchos no, 6,000 demonios. Eso es mucho. Ahora yo me pregunto, si este hombre tenía 6,000 demonios, ¿cuánto más habían en la ciudad? Usted va a notar la comparación y la dinámica de lo que se desarrolla en la historia, porque la historia del hombre endemoniado es la historia de nosotros y el planeta Tierra. Es la misma historia, no hay ninguna diferencia en lo absoluto. Y por eso quiero resaltar los detalles y que usted lo mantenga muy claro. Jesús cruza el mar de Galilea enfrentando las fuerzas del mal que dominan el mar y que trataron de evitar de que Jesús no llegara a Gadara. El propósito de Jesús llegar a Gadara era traer libertad a cautivos en Gadara, traer liberación.
quitarle la fuerza al demonio, que era el que tenía el control, o a los demonios que tenían el control de la ciudad, y traer bendición, traer liberación, traer paz. Pero inmediatamente Jesús cruza. Las fuerzas del mal no pudieron con Jesús en el mar de Galilea. La intención era ahogarlo allí. Jesús estaba durmiendo, dice la narración. Por lo tanto, querían ahogarlo, pero no pudieron ahogarlo. Jesús salió victorioso, tiene control no solamente sobre las fuerzas del mal, sino también sobre la naturaleza. Al viento le dijo, calla, y al mar le dijo, ¿cómo? Enmudece, calla, enmudece. De modo que eso manifestaba el poder de Dios sobre las cosas creadas. Y cuando Jesús llegó a Gadara, entonces encuentra el problema radical de toda la región. Hay un hombre endemoniado, pero este hombre no solamente tiene un solo demonio, sino que tiene 6,000 demonios. ¿Cuántos más habían repartido en toda la región de Gadara? Y entonces el texto dice, la última parte del texto, te ruego que no. Muy bien, ¿qué dijimos que era un tormento para el demonio? La presencia de Dios. Y en realidad era un tormento porque la intención de Jesús al llegar a Gadara era sacar al demonio del hombre. ¿Estamos claros con eso? Esa era la intención. Jesús quería darle libertad a este hombre que estaba cautivo. Ahora note lo que dice el versículo 29, que da la razón específicamente por la cual el demonio decía, no me atormente. Dice el verso 29, porque mandaba. ¿Quién mandaba? Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Esa palabra específicamente, impelido, la última palabra del verso 29, es una palabra griega que solamente se utiliza 5 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra alauneto. Y alauneto es como un jinete que monta un caballo. ¿Quién tiene el control? ¿El caballo o el jinete? El caballo va hacia donde el jinete, ¿qué cosa? Lo dirija. Y en todos los momentos o en los 5 lugares donde se traduce la palabra griega, guarda esa relación. Es decir, es alguien que toma el control de algo o de alguien en específico. Eso indica que la voluntad de este ser humano, los pensamientos, las acciones y las decisiones de este ser humano estaban todas cautivas por el poder del mal o por el poder del demonio. De modo que aunque él quería hacer algo, el demonio no lo dejaba. Pero lo interesante de esto es que Jesús ve más allá de lo que nosotros podemos expresar, más allá de lo que nosotros podemos verbalizar. Y Jesús vio el corazón de ese hombre cautivo y entendió que el hombre quería ser libertado. Y por eso Jesús entró en función. Lo único que Dios necesita ver en nosotros es la intención de ser libertados. El deseo, la voluntad de dejar de ser oprimido, de dejar de ser esclavo, de dejar de estar encarcelado. Jesús solamente necesita ver eso en el corazón del ser humano. Y es más que suficiente para él comenzar a ejercer su poder para traerte libertad. Así que aunque las fuerzas del mal querían o callaron el deseo y la voluntad de aquel hombre cautivo, Jesús vio más allá de lo que nosotros podemos percibir y vio la voluntad y el deseo de un hombre cautivo, encarcelado, oprimido, que quería dar el grito de libertad. Pero por causa de las fuerzas del mal estaba sometido. Y lo interesante es que Jesús le trajo libertad. Amén. Los demonios le hicieron una petición a Jesús. Primero le dijeron o le preguntaron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo?
Pero no había remedio y ellos sabían que Jesús iba a cumplir su propósito. Jesús siempre cumple sus propósitos. Dios hace todo lo posible por salvarte. Bueno, voy a agregar algo más. Dios hace todo lo imposible por salvarte. Si no te salvas, no es porque Dios no hizo, sino porque tú no aceptaste, porque tú no quisiste. Pero Dios hace lo imposible para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero en el verso 33 se manifiesta la petición de lo que los demonios le pidieron a Jesús. ¿Cuál fue la petición? ¿Recuerdan? Antes de leer el verso 33, ¿cuál fue la petición? Que los dejara ir a los cerdos que estaban allí y que no le permitiera salir del entorno. Querían estar cerquita. Y Jesús se lo permitió. Ahora note lo que dice el verso 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se ahogaron. Murieron. Lo que pasó con los cerdos, hay varias aplicaciones y hay muchos estudiosos de la Biblia que sacan varias conclusiones de aquí, pero déjeme solamente compartirle dos. Lo que pasó con los cerdos era exactamente el destino de este hombre al final. Porque la descripción de las fuerzas del mal, el propósito de las fuerzas del mal, según Juan capítulo 10, verso 10, es robar, destruir y matar. Ese es su propósito. El propósito de Jesús es que Él ha venido para darte vida y dártela ¿cómo? En abundancia. Pero el propósito del enemigo es destruirte. De modo que no importa qué tiempo estés en las manos del enemigo, al final su objetivo será destruirte completamente. Ese será tu final. O el final de aquellos que han permitido que el enemigo sea el que tome control de sus vidas, que el enemigo sea el que los domine, que tenga ese poder sobre ellos de forma específica. De modo que ese es un punto. El otro punto es que muchas veces Jesús tiene que tocar ciertas áreas de nosotros para ver si puede llamarnos la atención y nosotros venir a sus pies. Hay veces que Dios tiene que o dañarnos el carro, o tiene que enfermarnos, o tiene que sacarnos del trabajo, o tienes que mandarnos al hospital, o pasar por un susto. Dios tiene que hacer, muchas veces Dios tiene que hacer algunas de esas cosas para poder llamarte la atención, para poder hacerte reflexionar y decirte en la dirección que vas a morir. Tengo que intervenir para que tú puedas reflexionar. Y muchas veces hay personas que no descansan y Dios tiene que enfermarlo para que descansen 2 o 3 semanas. Si Dios no lo enferma, nunca descansarían. Y las consecuencias serían más catastróficas. Ahora tome eso dentro de la perspectiva de Dios en la búsqueda de la salvación del ser humano. Dios hace todo lo posible y hará todo lo posible para cumplir su propósito, para poder alcanzarte, para que tú puedas reflexionar y mirar un poco tu vida, cómo estás, hacia dónde te dirige y qué estás haciendo. La pérdida de los cerdos, aquí en esta narración, el pueblo la vio más importante que la restauración del hombre endemoniado. Eso le va dando una señal, un detalle específicamente, que nos pone a nosotros a pensar. Dice el texto que la noticia corrió, ¿cierto o falso? Y allí estaban los espectadores viendo todo lo que había acontecido y fueron y contaron a todos los de la región. Y dice la narración que la gente vino y se acercó y vio al hombre sentado, bien vestido, cuerdo, sin las heridas ni nada, y conversando y alabando al Señor.
Y ese detalle, dice la narración, atemorizó a todos los de la región. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 36. Y en los que habían visto, les contaron cómo, y los que habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Verso 37. Entonces toda la multitud, ¿cuántos? Escuche bien eso, es un detalle muy importante. Dice el texto, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, ¿qué cosa hizo? Les rogó. ¿Por qué los gadarenos le están rogando a Jesús que se vaya? ¿Qué era lo que temía el demonio? La presencia de... ¿Cuál es el temor de los de Gadara? La presencia de Jesús en Gadara para ellos no es una bendición, para ellos es una maldición. La presencia de Jesús en Gadara para tratar de combatir las fuerzas del mal, para ellos no es una bendición. Le dan más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. No tenían tanto problemas ni tanto temor con el hombre endemoniado que ahora con el hombre sano. Jesús vino a resolverle el problema, pero ellos decidieron no resolver su problema. De modo que eso demuestra una crisis completa en Gadara. Pero la crisis en Gadara no guarda relación con crisis económica, no guarda relación con crisis de ningún tipo material, sino más bien una crisis como espiritual. Una crisis espiritual. La palabra de Dios no está en Gadara, no ha llegado a Gadara, y la palabra de Dios no quiere ser aceptada, o no quieren aceptarla, debo decir, en Gadara. Y los gadarenos le dicen en el verso 37, note que no fue una persona, ni dos personas, ni tres personas. Dice el texto, ¿cuántos? Toda la multitud. Toda la multitud, y aclara, de la región alrededor de los gadarenos, les rogó que se marchase de ellos. Pues tenían, ¿qué cosa? Gran temor. Y termina diciendo el texto, y Jesús, entrando en la barca, ¿qué cosa hizo? Se fue. Jesús es bondadoso y es gentil, ¿verdad que sí? Es muy caballeroso. Yo vine para darte vida, yo vine para traerte libertad, yo vine para que tú dejes de ser cautivo. Pero tú quieres seguir cautivo, tú no quieres libertad, tú quieres seguir siendo oprimido por las fuerzas del mal, tú quieres que el enemigo siga controlando tu vida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí no es que Dios va a forzar tu corazón, no, Él va a hacer todo lo posible por salvarte, pero si tú quieres ser salvo, si tú deseas la libertad y dejar de ser esclavo, si ese es tu deseo, entonces Jesús tiene el poder para darte la libertad. Tiene el poder para que tú dejes de ser esclavo. Amén, pueblo querido. Pero es triste y lamentable de que toda la ciudad estaba en contra de la presencia de Dios en su vida. Cuando la gente teme más a lo que Jesús puede hacer en sus vidas que lo que el enemigo está haciendo, es decirle a Jesús, márchate. Cuando tenemos tanto temor de lo que Dios puede hacer en mi vida, de cómo Dios puede transformar mi vida, de cómo Dios puede cambiarme, de cómo Dios puede librarme, darme la libertad. Cuando tengo tanto temor más de eso, que lo que está haciendo el enemigo conmigo hoy, es decirle al Señor, márchate. No quiero ser libre. No quiero salir de la esclavitud. La mensajera del Señor escribió en El deseo de toda la gente, la página 306.
el párrafo 2, dice que son muchos los que se niegan a obedecer de forma general la palabra del Señor, porque la obediencia entrañaría el sacrificio que algunos no quisieran hacer por la pérdida de cosas mundanales. Es interesante eso, ¿no? A veces no queremos ese compromiso, no queremos obedecer, no queremos acatarnos a la palabra del Señor, simple y llanamente, porque hay intereses mundanales que no estamos dispuestos a sacrificar para dar el grito de libertad. Por eso Dios busca el corazón, busca la intención, busca el deseo. Y si el deseo está, entonces Dios va a obrar conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Note lo que dice el verso 38. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase. Mire, la palabra ruego aparece 3 veces aquí. Número 1, el demonio le ruega que no lo atormente. Número 2, la ciudad le ruega que se vaya. Número 3, el endemoniado le ruega, quédate conmigo. Entonces usted ve un contraste de aquellos que están dispuestos a recibir la libertad, tienen el deseo de estar en la presencia de Dios, tienen el deseo de estar con Jesús, tienen el deseo de no apartarse de Jesús. Pero el demonio no tiene la intención de que la presencia de Dios esté en el lugar donde Él tiene el control. Y por lo tanto, la ciudad que está bajo el dominio, bajo los principios, bajo la opresión de las fuerzas del mal, pues no quieren la presencia de Jesús en el territorio. Yo quiero tomar esto de forma específica y contextualizarlo en nuestros tiempos. Y cómo sucedieron las cosas desde el inicio hasta nuestros tiempos. Pero antes, mire lo que dice el verso 38, vamos a recapitularlo. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, ¿y qué cosa vas a hacer allí? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Ellos me han rechazado, no quieren que yo esté allí, claro, porque están dominados por las fuerzas del mal. Pero tú eres la luz que va a brillar allí ahora. Tu presencia solamente es más que suficiente para que testifique a todas esas personas que están cautivas de que se puede encontrar libertad en Cristo, de que se puede encontrar salvación en Cristo, de que uno puede dejar de ser esclavo por la gracia del Señor Jesucristo. Tú eres el ejemplo vivo. Jesús le dijo al hombre, así que ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas. Fíjese que el texto no dice, ve y cuéntale las grandes cosas que hizo Jesús contigo, sino ¿qué cosa? Las grandes cosas que hizo Dios contigo. Porque Jesús era Dios, que estaba obrando poderosamente en la vida de este hombre endemoniado. Así que Jesús vino a Gadara a traer libertad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vino a traer libertad. El hombre estaba endemoniado hacía mucho tiempo, dice el texto. El hombre estaba cautivado por las fuerzas del mal. Jesús echó fuera al demonio. El hombre libertado alabó a Jesús, pero la región le pidió que se fuera. Ese es todo lo que nosotros tenemos aquí. Ahora déjenme tratar de aterrizar en todo lo que hemos estado diciendo. Jesús cruza el mar, venció las fuerzas del mal en el mar, que para la época se creía que ellos tenían el control. El enemigo quiso destruirlo y ahogarlo para que la salvación no llegara a Gadara. Pero Jesús finalmente llegó a Gadara. No todo Gadara lo recibió,
pero el endemoniado recibió la liberación. El libro de Juan en el capítulo 1, versos 9, 10 y 11 dice, a lo suyo vino, pero lo suyo ¿qué cosa? Pero aquellos que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de mi espíritu. Personas tocadas por el poder de Dios. Personas que estaban dispuestas a entregar sus vidas al Señor y dejar que Dios obre de forma poderosa. Así que allí tenemos los que no recibieron, pero sí el que recibió. Cuando Jesús vino al mundo, vino en esa dirección también. Vino con el propósito de traer libertad a los cautivos, darle paz a los oprimidos y poder traer salvación a toda la raza humana. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En Apocalipsis capítulo 12, en el verso 7 dice, y hubo una gran batalla en el cielo. ¿Usted recuerda esa narración? Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles. Verso 8. Y no se halló más lugar para ellos. Eso indica que Miguel y sus ángeles vencieron. Amén. Muy bien, vencieron. Pero ya no se halló más lugar para ellos. Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Y con él fueron arrojados también, ¿quiénes? ¿Cuántos fueron esos? ¿Y cuánto es eso? No tenemos idea, ¿verdad que no? No tenemos idea de cuántos fueron los que fueron arrojados del cielo. Pero inmediatamente el mal, escuche bien esta parte, inmediatamente el mal comenzó a desarrollarse en el cielo, se desarrolló un plan para sacar el mal del cielo. El mal no podía morar más en el cielo. Y el texto dice, no se halló más lugar para el mal. Y el mal fue sacado fuera. Eso indica que cuando Satanás fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles, esos ángeles hoy nosotros los llamamos como ¿qué cosa? Demonio. Bueno, nosotros no, la Biblia. De modo que la tercera parte de las huestes angelicales son demonios que hoy habitan nuestro planeta. ¿Qué le parece? No es para que usted se quede patidifuso, sorprendido, pasmado, pero usted no está solo en esta tierra. Hay una tercera parte de demonios que están aquí. Pero, la Biblia siempre enfatiza que son más los que están de nuestro lado que los que están de aquel lado. Hay más power de este lado que de aquel lado. Así que a usted le conviene identificar de parte de quién usted está. ¿Quién está controlando su vida? Porque la Biblia hace declaraciones específicas. Nosotros no estamos solos y el mal fue expulsado del cielo. Ya el mal no existe en el cielo. El mal no tiene el control del cielo. Pero ahora vino a tomar el control de la tierra. Ahora vino a cauterizar, a cautivar, a esclavizar, a encarcelar a la raza humana. Y de hecho, la raza humana estuvo encarcelada por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo el endemoniado con el demonio? Largos días o tiempos. Pero la tierra también fue cautivada por el demonio por mucho tiempo. Dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 19, sabemos que somos de... Ayúdenme. Sabemos que somos de Dios. Déjeme ayudarle. Ya están concatenando el texto. Sabemos que somos de Dios. Pero termina así el texto. ¿Qué otra cosa dice? No. ¿Cómo dice? Pero el mundo entero, escuche bien, nosotros sabemos que somos de, pero el mundo entero está bajo. Decir que está bajo el maligno es decir que el maligno es el que controla. De modo que lo que sucede allá afuera
no necesariamente es un fruto del individuo, sino más bien el poder de las fuerzas del mal, usándolo con el propósito de cumplir sus planes y sus objetivos. El texto es bien claro. Nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está ¿cómo? Bajo el maligno. Es lo mismo que pasaba con el endemoniado. A pesar de que él quería ser libertado, pero estaba bajo el control del demonio. Hay una diferencia entre el mundo, nosotros, el endemoniado y los de Gadara. La diferencia es que los de Gadara no querían ser libertados. El endemoniado sí quería ser libertado. Pero ambos estaban siendo cautivos por el mismo demonio. La diferencia de nosotros y el mundo es que nosotros no estamos bajo el maligno. ¿Amén? No, el texto comienza diciendo, somos de Dios. Él nos trajo libertad. Él nos sacó de la cautividad. Él nos sacó de la opresión. Ya nosotros no somos esclavos. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1, estáis pues libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. No está hablando de prisión, está hablando del pecado. De modo que si el mundo está bajo el maligno, entonces no podemos esperar muchas cosas buenas que surjan de allí. No podemos esperar cosas positivas que surjan de allí, porque el enemigo va a tratar de llevar a cabo sus planes. El próximo sábado van a ver cómo funciona eso. Cómo el enemigo comienza a tomar decisiones y controlar situaciones, no solamente a nivel de plana baja, sino también de forma gubernamental. Donde se toman leyes, donde se toman decisiones que van en contra de los principios de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, y usted cree que son gentes que están completamente desubicadas, descontroladas, que usted dice, pero ¿dónde está la cabeza de esas personas? No, cuando las personas están cautivas y están siendo dominadas por otras, no pueden pensar por sí solas. Si hay alguien más que está tomando el control sobre. Y eso es importante que nosotros lo resaltemos y comencemos a trabajarlo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, no de los crédulos. El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El príncipe de este mundo, lo llaman algunos, ¿verdad? En algunas otras expresiones de la Biblia, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los crédulos, no de los que creemos, sino de los que no creen. ¿Para qué cegó el entendimiento de los incrédulos? Pues para que sigan siendo incrédulos, para que no puedan ver, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es su propósito, esa es su misión. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente. El propósito del enemigo es destruir la imagen de Dios en la raza humana. Y van a ver el sábado que viene cómo ha destruido esa imagen. Cómo ya queda poco de la imagen de Dios. Hay un concepto, déjeme adelantarle este detalle, hay un concepto de la imagen de Dios que la gente cree que la imagen de Dios tiene que ver con características humanas, que ya no nos parecemos tanto a Dios. Eso se llama en teología antropomorfismo, cuando le damos a Dios características humanas. La imagen de Dios va más allá que una representación física del cuerpo. Tiene más bien que ver con función, con decisiones, con jerarquía y con administración de forma general en el desarrollo de la humanidad en esta tierra. Y es importante nosotros trabajar en eso y entender esos principios. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, el mundo estaba bajo el maligno, el mundo estaba en pecado. En Adán y Eva, todos pecamos, dice Romanos capítulo 5, verso 12. En Adán y Eva nosotros nos convertimos en esclavos del pecado.
Ahora el que tiene el control es el enemigo. El enemigo tuvo el control del planeta Tierra completamente. Y ahora Jesús viene con el propósito de traernos libertad. A pesar de que quisieron destruirlo, aún en su nacimiento, quisieron matar a Jesús, quisieron apedrearlo, quisieron empujarlo para que muriera. ¿Qué no quisieron hacer con Jesús antes de ir a la cruz del Calvario? Pero no pudieron, porque Él tenía que poner su vida en favor de la raza humana. De modo que aunque el enemigo quiso matar a Jesús antes de llegar a la cruz, no pudo hacerlo. Jesús venció. Y en la cruz, bueno, poco antes de la cruz, Jesús expresa unas palabras maravillosas en el libro de San Juan, en el capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio. ¿Cómo dice el texto? ¿Por qué ustedes no me ayudan? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Y en qué consistía el juicio de este mundo? Que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe? Satanás será lanzado como. Está diciendo, se le acabó el poder, se le acabó el control. Ya no tiene control sobre la raza humana. Ya no tiene dominio sobre mis criaturas. Ya no tiene control sobre ellos. Ya llegó el momento de que ese control se le acabó. Se le acabó el tiempo. Jesús murió en la cruz del Calvario y con su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección expuso las fuerzas del mal, dice el apóstol San Pablo en Colosenses, la victoria sobre las fuerzas del mal. Ahora somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Qué indica eso, pueblo querido? Bueno, indica que si el mal trató de tomar auge en el cielo y fue expulsado del cielo, ahora nosotros tenemos una excusa. Bueno, lo que pasa es que ahora el mal está aquí. Bueno, ya Jesús vino y lo sacó. Jesús vino y dijo, ya el control no lo tiene el príncipe, el control lo tiene el rey. Ya el príncipe quedó aplastado. Ahora el rey volvió a tomar el control. De modo que ahora, si tú quieres ser libre, puedes ser libre. Yo compré, yo pagué ese precio. Yo pagué por ti. Ya no necesitas ser más esclavo del enemigo. Yo pagué ese precio y vencí. Y aquí estoy con los brazos abiertos para recibirte. Amén. Amén, pueblo querido. Pero lamentablemente debo dar la nota triste y discordante. Como Gadara, hay muchos hoy día que prefieren seguir viviendo lo que viven, lejos de Dios. Prefieren seguir siendo esclavos y cautivos del enemigo antes que recibir la libertad que Cristo nos dio. Y déjame darte un detalle interesante. De la misma forma, como Jesús se fue de Gadara en un momento preciso, porque se lo pidieron que se fuera, en el momento que tú cierras las puertas de tu corazón y te inclinas al otro lado, con ese gesto le estás diciendo a Jesús, márchate de mi vida y de mi corazón. Y lo triste de esto es que cuando Jesús no está, cuando la presencia de Dios no está en tu vida, lamentablemente eres una presa fija del enemigo. El enemigo puede hacer y deshacer contigo lo que él quiera, porque la Biblia es clara, no hay 3 grupos ni 4 grupos, solamente hay 2. El que no es conmigo, el que conmigo no recoge. Eso me ayudaron ahí, qué bonito. Sí, ahí se siente bien el coro. Bien. De modo que no hay 3. Están los de la derecha y están los de la. Los que están arriba y los que están. Los que están adentro y los que están. Está el negro y está. No, racista, usted. Eso no está en la Biblia. Eso no. ¿Usted capta el punto, pueblo querido? Es decir, no hay 3, solamente hay 2.
no podemos servir a dos señores, porque llegará el momento en que vamos a aborrecer a uno y amar al otro. No hay más excusa de decir que somos esclavos y que estamos cautivos por las fuerzas del mal, porque ya Dios nos hizo libre por la sangre de Cristo Jesús y nos ha dado el privilegio de sentarnos juntamente con Él en su trono, así como Él venció y se ha sentado con su Padre en su trono. Esa es la promesa para ti y la promesa para mí. La pregunta que yo hago en esta hora: ¿estás tú dispuesto a decir lo que dijo el endemoniado? Señor, yo quiero estar a tu lado, yo quiero estar contigo, permíteme estar a tu lado. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor en esta hora? Amén. ¿Puedes colocarte en pie? Déjame darte otro detalle. Yo estoy dando detalles solamente hoy. Al tú colocarte en pie, está haciendo un desafío a las fuerzas del mal. Está desafiando a las fuerzas del mal y le está diciendo directamente: no, yo no te pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Dios tiene el control de mi vida. Dios peleará mi batalla. Yo soy una criatura comprada con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén, pueblo querido. Oramos. Cariñoso Padre que estás en los cielos, oh Señor, sabemos que hay una lucha impresionante en nosotros, porque el bien que queremos hacer, eso no hacemos, mas el mal que no queremos hacer, eso es lo que hacemos, porque es lo que nos controla, es lo que nos tiene cautivo. Pero hoy, Padre querido, hemos abierto nuestros corazones para que tú tomes el control de nuestras vidas, para que tú, Señor, puedas ejercer la autoridad y la fuerza que usaste al expulsar el demonio de aquel hombre cautivo, que también, Señor, lo expulse de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros hogares, que nos permita de forma específica tener ese encuentro especial y maravilloso contigo. Gracias por tu palabra, Señor, y ayúdanos a que así como fue expulsado del cielo y ahora fue expulsado de la tierra, pero aún pervive, Señor, porque todavía no lo hemos expulsado de nuestros corazones, de nuestras vidas. Ayúdanos a cerrarle las puertas y que solamente tú vivas y reines siempre en nuestros corazones. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.